Muy buenas tardes. Mi nombre es César Guevara, investigador de la Universidad Indoamérica del Centro de Mecatrónica y Sistemas Interactivos. Esta tarde tengo el honor de presentar la ponencia de investigación aplicada a la inteligencia artificial. Permítanme, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Justamente, la ponencia está orientada en un modelo inteligente para la detección de movimientos y la evolución de pacientes que han sufrido una cirugía de cadera. Esta investigación ha sido conjuntamente realizada con la Universidad Complutense de Madrid, con la doctora Matilde Santos Peñas. Como agenda de esta conferencia, vamos a realizar una pequeña introducción sobre la cirugía de cadera, cómo se realiza y cuál es la rehabilitación que se debe hacer para ir mejorando su movilidad después de esta tan grave cirugía. Posteriormente, presentaremos el sistema de telerehabilitación que estamos proponiendo aplicando técnicas de inteligencia artificial. Luego, presentaremos los resultados obtenidos sobre este modelo. Finalmente, las conclusiones y trabajos futuros que se van a presentar a partir de esta investigación. En sí, la cirugía de cadera es una de las cirugías más invasivas que existe en la parte de la fisionomía humana. Esta cirugía se realiza pues con uno de los especialistas removiendo una parte del hueso y poniendo una prótesis para su mejor movilidad. Nuestro objetivo es que después de esa cirugía de cadera nosotros podamos realizar una telerehabilitación, es decir, una rehabilitación desde su hogar para que el paciente no pueda movilizarse a un centro hospitalario o un centro médico debido a que puede sufrir múltiples golpes, movimientos que pueden perjudicar bastante a su evolución sobre esta cirugía. Vamos a ver justamente cómo se realiza esta cirugía y cuáles son los agravantes y las opciones que se puede presentar al momento de realizar. El cirujano comenzará haciendo una incisión que recubre la cadera para separar los músculos y ligamentos para exponer la cápsula articular. Después de la incisión en cápsula, el cirujano dislocará la cabeza femoral del acetábulo. Extraerá cualquier cartílago o hueso dañado en el acetábulo. Remodelará el receptáculo acetabular y colocará de manera segura la prótesis acetabular en su lugar con un cemento especial o tornillos. Luego, en el fémur, el cirujano extraerá la cabeza del fémur, remodelará el fémur restante para que se adapte al vástago protésico y colocará de manera segura el componente femoral con cemento u otras técnicas. Una vez que ambos componentes estén firmemente en su lugar, el cirujano deslizará la cabeza femoral protésica hasta encastrarla con la contraparte acetabular, probará el movimiento de la nueva articulación de la cadera y verificará que esté colocada correctamente con una radiografía. Luego, el cirujano cerrará la cápsula articular, reparará los músculos, colocará un drenaje en la cadera para eliminar el exceso de líquido y cerrará la incisión con puntos de sutura o grapas. Con esto, luego de esta cirugía tan invasiva, nuestra propuesta es desarrollar este sistema utilizando múltiples tecnologías para que puedan detectar el movimiento mientras realiza los ejercicios de telerehabilitación. El cirujano En sí, la rehabilitación posterior a la cirugía, pues limita bastante la movilidad del paciente. Por ende, normalmente inicia con unos soportes, es decir, pues con muletas para poder mejorar su movilidad. Estos ejercicios de rehabilitación se realizan de una forma paulatina, de distintas formas, pues de pie, de la forma acostado, de lado, etcétera. Realizan durante casi 10 a 12 semanas estos ejercicios, viendo su evolución para ir mejorando pues la velocidad, el ángulo de apertura y también pues cómo están realizando pues justamente estos ejercicios según vaya evolucionando el paciente. Nosotros, en este sistema, inicialmente vamos a centrarnos en estos dos ejercicios, justamente en el paso lateral y en la elevación de rodilla.
debido a que estos son los principales ejercicios y al momento de iniciar la rehabilitación, debido a que estos son los que darán mayor movilidad al paciente. Es decir, nuestro objetivo es que nuestro paciente pueda posteriormente de las 10 semanas comenzar a realizar ejercicios y ejercicios de rehabilitación ya un poco más moderados y de movilidad más intensa. Como pueden ver en la parte izquierda, la señorita está moviendo tanto sus extremidades inferiores, es decir, las piernas y la parte de los brazos en las extremidades superiores, y justamente en el lado derecho ya pueden hacer brincos después de las 10 a 15 o 20 semanas. Pero esto se logra si es que la rehabilitación ha sido realizada de una forma sistemática y correcta. Ahora, vamos a dirigirnos a explicar el sistema de rehabilitación. Nosotros, ya teniendo en cuenta justamente toda la información de la telerehabilitación, vamos a detectar con una cámara llamada Kinect los puntos de movilidad de todo el cuerpo, es decir, el ser humano desde hombros, cabeza y todos los puntos como si fuese un esqueleto. ¿Cómo los vamos a detectar? Nosotros identificaremos todos los puntos, como lo vimos, 25 puntos en todos los movimientos, tanto en elevación en X, en Y y en Z, por medio de una cámara llamada Kinect. Esta cámara es la utilizada para el Xbox One, es decir, una consola de videojuegos que detecta y determina el movimiento simplemente por medio de esta cámara, tanto la profundidad como el movimiento tanto en X como en Y. Con ello, esta cámara, como pueden ver, puede detectar tanto el movimiento como la silueta de una persona en tiempo real, lo que nos beneficia debido a que al detectar ese movimiento, nosotros podemos identificar cuando un paciente está realizando de forma correcta o incorrecta un ejercicio de rehabilitación. Y con esa información podremos saber si en el transcurso de 10 semanas, si está evolucionando de forma correcta debido a que el ángulo y otras variables van a ir evolucionando cuando vaya realizando cada uno de estos ejercicios. Es decir, el sistema va a estar directamente orientado hacia el paciente y le va a ir a detectar cuándo realiza correctamente un ejercicio y cuándo lo realiza incorrectamente. Como se puede ver aquí, la bajada, es decir, cuando se agacha, nuestro paciente es correctamente, pero al doblar las rodillas lo hace de forma incorrecta. Así va a trabajar el sistema de telerehabilitación. Es decir, con estos dos ejercicios que hemos tomado como base, vamos a justamente a analizar cuándo está realizando efectivamente, es decir, correctamente un ejercicio, midiendo el ángulo que realiza entre las piernas cuando realiza tanto el paso lateral como la elevación de rodilla. También el movimiento de cadera, debido a que si es que mueve mucho la cadera, es decir, si tiene un movimiento muy pronunciado la cadera, pues está realizando de forma incorrecta. Y de la misma forma, cuando está realizando, pues lo óptimo sería cuando está realizando un movimiento bastante limitado, de 0 a 10 centímetros. Así también el movimiento de cabeza debe estar, el movimiento de la cabeza no debe ser muy pronunciado, pero cuando existe dolor o cuando se realiza este ejercicio de rehabilitación, la cabeza siempre tiende a moverse bastante, hasta que pues la rehabilitación pues permita que el movimiento de cabeza también sea bastante limitado de la misma forma que con la cadera. Y la velocidad. Normalmente se tiene una velocidad media entre 10 a 15 metros por segundo, de 10 a 19 metros por segundo en la ejecución pues, de un ejercicio de rehabilitación. Y en cambio, si se lo hace pues, de manera muy rápida o de manera excesivamente lenta, es que el ejercicio no está siendo realizado de una manera óptima.
Pues para detectar estos movimientos hemos seleccionado algunas técnicas de inteligencia artificial y seleccionamos las mejores para pues detectar cada uno de estos movimientos. Hemos aplicado pues el algoritmo de redes bayesianas, el algoritmo evolutivo de un Supervised Classifier System, sistemas de clasificación supervisado, los árboles de decisión de Queensland, C4.5, los algoritmos, las redes neuronales genéticas y también el algoritmo Furia. Hemos probado con un conjunto de datos para identificar cuál es la que nos da mejor resultado. En esto hemos visto que las tres primeras son siempre pues, las redes bayesianas, tanto en entrenamiento como en prueba, y también los sistemas clasificadores supervisados, que son el UCS, pues tienen la mejor, pues justamente el resultado, mejor resultado tanto en entrenamiento como en pruebas. Ahora, ya teniendo en cuenta, pues justamente los algoritmos que nos dan la mejor solución, el mejor resultado, pues que son las redes bayesianas, el UCS y los algoritmos genéticos con redes neuronales, pues identificamos cuál le da el mejor resultado en cada una, tanto en la elevación de rodilla como justamente en el movimiento de la pierna izquierda, como en el movimiento de la pierna derecha y también en el movimiento de la cadera. Pues entrenamos justamente con toda esta información que recaba el Kinect, es decir, esta cámara que nos permite detectar los movimientos y entrenamos estos movimientos para que detecte cuando un paciente realiza de forma correcta en la pierna derecha, en la pierna izquierda y en el movimiento de la cadera. Y con esto nosotros podemos detectar cuando realiza de forma correcta un movimiento de fisioterapia o cuando realiza incorrectamente un ejercicio de rehabilitación. Pues con esto, pues además de esta información, hemos recabado la información de estos pacientes, de 4 pacientes, a través de un periodo de 10 semanas, es decir, de 10 sesiones. Y hemos aplicado algoritmos para realizar una predicción y unas funciones polinomiales que nos permiten tanto identificar cuando un paciente realiza una evolución máxima, es decir, en el caso de movimiento, en el movimiento justamente de elevación de rodilla, cuando lo hace demasiado rápido, en este caso es el ángulo, ¿no? Realiza un ángulo demasiado grande al que es, pues, y también una mínima, es decir, una función mínima, cuando realiza un ángulo bastante corto. Y la función que esté en el medio, la función en la línea que esté en el medio sería una evolución pues progresiva media, que diría que está dentro de los límites. ¿Cuál es el objetivo de hacer pues estos umbrales, tanto mínimos como máximos como media? Que lo óptimo sería que nuestro paciente pueda evolucionar de una forma paulatina, ¿sí? Y que está entre estos umbrales. Y lo que está fuera de estos umbrales saltará una alarma que nos permitirá pues tomar correctivos a tiempo. Es decir, si es que tiene un movimiento bastante corto en el ángulo entre las piernas cuando está realizando este ejercicio de rehabilitación, pues el médico o el sistema automáticamente corregirá pues justamente esos movimientos para que pueda ir mejorando de una forma esperada, tanto en la elevación de rodilla como justamente en el paso lateral. Ahora bien, de la misma forma también pues en el movimiento de cabeza vemos que tenemos umbrales tanto mínimos como máximos y una evolución media, normalmente genérica, entre estos 4 pacientes. Cuando esté fuera de estos umbrales, pues saltará una alarma que permitirá que pueda ir corrigiendo el sistema de una forma mucho más eficiente. Igual tenemos la evolución del movimiento y el ángulo de la cadera. También la velocidad de ejecución de estos ejercicios. Los resultados esperados. En los resultados esperados, justamente en las predicciones de evolución de nuestros pacientes, hemos visto que tenemos una precisión del 86%.
Es decir, que hemos acertado que han evolucionado pues bastante bien nuestros pacientes con este sistema de telerehabilitación por medio del ángulo entre las piernas. También en el movimiento de caderas, un 85,67%, en el movimiento pues, de la cabeza, en un 86,34%, y también en la velocidad, que es la más alta que hemos pues, obtenido, en un 87,01%. Es decir, tenemos una media pues, de 86,45% en acertar, pues, en predecir que va a evolucionar de forma correcta utilizando pues, este sistema de corrección y de telerehabilitación planteado y propuesto. Como conclusiones y trabajos futuros, a partir de esta investigación, se ha visto que el uso pues, de esta cámara de Kinect es bastante óptima para pues, identificar los movimientos correctos e incorrectos. Y además, el uso pues, también de funciones polinomiales y técnicas de inteligencia artificial evolutivas, pues también fomenta a que este sistema sea cada vez mejor. Además, pues como lo habíamos visto, que las redes neuronales evolutivas y los sistemas evolutivos, como son los sistemas de clasificación supervisados, UCS, pues han dado resultados bastante satisfactorios. Además, que se ha reducido, hemos identificado cuáles son los puntos más importantes a tomar en cuenta en la rehabilitación, lo que permite que este análisis sea bastante eficiente. ¿Y qué vamos a hacer a futuro? ¿Cuál será nuestra investigación a futuro a partir de esta investigación? Pues con esta información no solo vamos a generar pues ejercicios, 2 o 3 ejercicios de rehabilitación, sino también vamos a hacer correcciones y vamos a plantear pues utilizar mucha más información para identificar pues la distancia, pues, también la sensación y cómo se está sintiendo el paciente como un factor crítico en la evolución, si se siente motivado, aumenta o no aumenta el dolor, etcétera. Esta publicación fue mostrada y presentada en la revista IGPL, ¿sí? de la editorial de la Universidad de Oxford. ¿Sí? Esta es una publicación Q1 con un factor de impacto de 0.931. Es un JCR Q1 y que ha tenido bastante acogida, pues tanto aquí a nivel nacional como internacional. Y como les había comentado, la coautora también es la doctora Matilde Santos Peñas de la Universidad Complutense de Madrid, debido a que tiene amplia experiencia en el área de control y aplicación de inteligencia artificial a sistemas reales. Y mi persona, que estamos gustosos a recibir cualquier pues, pregunta, duda o aportación para mejorar esta investigación, que lo importante es que pueda ayudar a mejorar pues a la sociedad y en este momento tan crítico pues a un sector tan vulnerable como son las personas pues con limitantes físicas después de una cirugía tan invasiva como es la cirugía de cadera. Agradeciendo mucho esta oportunidad de presentar esta investigación, muchas gracias.